Muy bien. Bueno, buenos días a todo el público que esté mirando esta nueva defensa de tesis de licenciatura en física del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad, el estudiante que defiende su tesis es Luciano Montecchio, que hizo la tesis de título Simetrías infinitodimensionales en pares de agujeros negros acelerados, bajo la dirección de Gastón Giribet. Bueno, dejo a todos y todas con Luciano. Muchas gracias. Bueno, gracias Silvina por la presentación. Bueno, mi trabajo de tesis consistió en el estudio de un escenario físico concreto, que es el de dos agujeros negros acelerados en línea recta y en direcciones opuestas. Este escenario viene descrito por una solución axisimétrica en vacío de las ecuaciones de Einstein, conocida como Symmetric, y en particular mi trabajo fue el de tomar un límite asintótico al horizonte los horizontes de Killing que presenta esta métrica, y mostrar que allí existe un conjunto de isometrías de dimensión infinita, que entre otras cosas me permite calcular cargas conservadas. Bueno, el esquema de la charla es el siguiente. Primero voy a arrancar hablando de la Symmetric, que es justamente esta métrica que describe los agujeros acelerados. Voy a mencionar sus principales características geométricas y su interpretación física. Y después voy a contemplar casos un poco más generales, donde la Symmetric le voy a agregar, por ejemplo, carga eléctrica, y también un campo magnético externo, que esta métrica en particular lleva el nombre de métrica de Hertz. Después, en la sección 2, voy a discutir los últimos resultados más recientes en el contexto de la física actual, en los cuales se utilizó la Symmetric como un posible interpolador entre soluciones semiclásicas en cuántica, en realidad cuántica. En particular voy a describir cómo la Symmetric puede servir como un instantón, más tarde voy a describir bien qué es un instantón, y cómo eso puede ayudar a explicar la creación de pares de agujeros negros en presencia de campos. Por último, otra aplicación concreta y reciente, que no tiene nada que ver con las anteriores, es cómo la Symmetric puede resultar una herramienta analítica que permita interpretar y darle sentido físico a las superrotaciones finitas, en el contexto de las simetrías de BMS. Por último, mi trabajo concreto lo voy a desarrollar en la sección 3, donde voy a mostrar, voy a hacer, digamos, el límite asintótico a los horizontes de Killing que presenta esta métrica, y voy a demostrar que con unas condiciones de borde específicas se puede obtener álgebras de isometrías infinitodimensionales. En base a esto voy a mostrar el cambio de coordenadas particular que hice para alcanzar este límite, y con ello voy a calcular cargas conservadas. Bueno, comencemos con la simetría, que como les mencionaba antes, es una solución de las ecuaciones de Einstein que permite describir un par de agujeros negros acelerados por la acción de una cuerda cósmica, que bueno, ahora la voy a definir en un rato. Esta métrica es útil en el contexto de gravedad cuántica porque permite describir creación de pares de agujeros negros. En particular, por ejemplo, se podría escribir una versión gravitante del efecto Schrödinger. Haciendo un poco de historia, la métrica fue descubierta en el año 17 por Weyl, pero como una solución, en principio, genérica de las ecuaciones de Einstein, pero su interpretación recién llegó en los años 70, interpretación en base a agujeros negros acelerados, y en los años 90 esta métrica volvió a ganar fama debido a que se empezó a utilizar en estas aplicaciones de gravedad cuántica. La forma de la métrica que voy a utilizar es la desarrollada por Hong y Teo en sus coordenadas X e Y en su paper de 2003, y la métrica adopta esta forma de acá, donde podemos identificar las funciones f, g, está descrito por las coordenadas t, y, x y phi, donde t es una coordenada temporal, x e y son coordenadas espaciales de rango infinito, y phi es una coordenada angular polar. De hecho, ya de esta expresión ya uno puede ver dos simetrías de la métrica. Primero es estacionaria, es decir, que es invariante ante traslaciones temporales en este tiempo de grande, y también tiene simetría axial alrededor de rotaciones en phi. Las funciones f y g están dadas en términos de estas constantes alfa y m, que son parámetros de la métrica, que ahora más tarde les voy a dar una interpretación física. Por el momento considerémoslo simplemente parámetros.
Y a la coordenada phi, la coordenada polar, la vamos a definir con un periodo 2pi por c, siendo c una constante arbitraria, que más tarde vamos a discutir también qué valores puede tomar, pero que en principio tenemos la libertad de elegir el periodo libremente. Por otro lado, a lo largo de la charla voy a usar siempre las coordenadas naturales, las dimensiones naturales, donde c, g y h bar los tomamos por esa 1. Por otro lado, ya se observa un factor conforme a toda la métrica, que es este de acá, que lo vamos a, bueno, el factor conforme, que en particular cuando x más y es igual a 0, este factor conforme diverge. Entonces decimos que el infinito conforme se alcanza en la curva x más y es igual a 0. Por otro lado, los escalares de curvatura son todos nulos, salvo uno, que se anula justamente cuando x más y es igual a 0. Por lo tanto, el tender a hacer el límite al infinito conforme es hacer el límite de una región de la métrica asintóticamente plana. Dependiendo con rigor cómo se toma este límite, se va a poder llegar o al infinito nulo o al infinito espacial, pero siempre a regiones que son asintóticamente incómodas. El tema es que estas coordenadas, x e y, no tienen una interpretación física clara. ¿Sí? Ya dijimos que era un ángulo, pero x e y en principio pueden ser cualquier cosa. Y a pesar de que en las coordenadas x e y la métrica se expresa en su mejor versión, su versión más completa, para darle una interpretación física más concreta, vamos a utilizar este cambio de coordenadas, donde x vamos a interpretar como un ángulo, y ahí como la inversa de un radio. De esta forma, tenemos que restringirnos a una región de la variedad, donde x se mueve entre -1 y 1, e y es definido positivo. Aplicando esta transformación, se obtiene esta métrica, que ya es un poco más parecida a la de un agujero negro. De hecho, en particular, si uno toma alfa igual a 0, f tiene la forma de la f de Schwarzschild, g vale 1, y efectivamente la métrica es la de Schwarzschild. Para el caso de alfa igual a 0, se obtiene Schwarzschild y coordenadas esféricas. Es por eso que el parámetro m se lo puede asociar como un parámetro de masa. Por otro lado, g, que es la función que está en las componentes del tensor de θ y φ, tenemos que pedir que siempre sea definida positiva para que θ y φ no pierdan su carácter especial y la métrica siga siendo lorentziana. Bueno, esto implica pedir esta condición, que 2m sea menor que 1 sobre alfa. Por otro lado, los horizontes que presente la symmetric van a estar dados por las raíces de la función f de r. Bueno, viendo la función se puede ver que hay dos raíces. Una es 1 sobre alfa, que lo vamos a asociar con el horizonte de aceleración, y otro es el horizonte de Schwarzschild, 2m, el típico. Entonces ahora vemos que la condición que habíamos pedido inicialmente, está de acá, a fin de cuentas será pedir que los horizontes estén disjuntos. En este diagrama, bueno, está, digamos, la variedad graficada, están las tres regiones de interés, que están separadas a través de horizontes. La región 3 es la región, bueno, perdón, antes la coordenada x se mueve entre -1 y 1, así que vamos a contemplar todo lo que esté entre estas dos líneas, mientras que la coordenada y solamente se contempla para valores positivos. Por lo tanto, la sección marcada en azul, en celeste clarito, digamos, es la sección de la variedad que vamos a estar contemplando. La singularidad, hay una singularidad, digamos, una singularidad real en R igual a 0, es la singularidad del agujero negro. Después tenemos un horizonte en 2m, que es el horizonte de eventos de Schwarzschild, o similar a Schwarzschild, y el horizonte de aceleración, que ahora vamos a interpretarlo mejor, en 1 sobre alfa. Esto permite distinguir tres regiones diferentes. En azul se ha marcado el infinito conforme, que, como podemos ver, por ejemplo, en este triangulito superior, no se alcanza para las coordenadas R y θ. No, para las coordenadas R en particular. Entonces, si uno quiere cubrir esta región de la variedad, por ejemplo, tiene que volver a las coordenadas x e y, y en esas coordenadas tomar el límite correspondiente. Bueno, ya vimos que para el caso alfa igual a 0, la solución es Schwarzschild, pero ¿qué pasa en el otro caso, cuando m es igual a 0? Esto nos ayudaría a interpretar el parámetro alfa. Entonces vamos a considerar el límite de campo débil, que sería despreciar la acción gravitacional del agujero negro localmente y tomarlo como una partícula puntual que está ubicada en R igual a 0, en la singularidad. En este caso, bueno, prácticamente es una forma elegante de decir tomar m igual a 0 en la métrica. Todos los escalares de curvatura que no eran no nulos se anulan, por lo tanto la métrica tiene que ser un diffeomorfismo de Minkowski. Esto se puede ver claramente tomando este cambio de coordenadas, si uno define esta z, esta rho y este tau.
yendo a la métrica, tomando m igual a 0, obtiene esta expresión de acá, que no es más que Rindler. ¿Por qué pasé por Rindler y no fui directamente a Minkowski? Bueno, justamente porque estamos queriendo interpretar el parámetro alfa, y utilizar Rindler nos va a servir para ello. Recordemos que un observador que tiene coordenadas fijas en Rindler, por ejemplo que tiene un z fijo, es un observador que se encuentra acelerado con cuadriaceleración constante, si lo miramos en un diagrama de Minkowski, ¿no? Entonces, podemos ver que, por ejemplo, para r igual a 0, z es igual a 1 sobre alfa. La aceleración, justamente, de un observador en Rindler a un z fijo es 1 sobre z, por lo tanto, la aceleración de la curva r igual a 0 es 1 sobre alfa. Es decir, la curva r igual a 0, r igual a 0 describe la trayectoria hiperbólica acelerada de un observador con aceleración alfa. Esto se puede ver en el siguiente dibujo, extraído del paper Interpreting the Symmetric de Podolsky, donde observamos, bueno, la curva de r igual a 0 es, este diagrama, T grande y Z grande, son las coordenadas de Minkowski, está ploteado sobre Minkowski. Acá no se ve Z, pero recordemos que cada Z representa una de estas hipérbolas. Por otro lado, la cuña de Rindler, porque en Rindler existe un horizonte que es la cuña, va a estar dado por 1 sobre alfa. Así que de acá extraemos, digamos, que el horizonte de aceleración es en realidad la cuña de Rindler. Por otro lado, si uno consigue un R genérico, mayor que 0, o mejor dicho, distinto que 0, entonces Z, que es una hipérbola con aceleración constante, empieza a depender de la variable θ. Es decir, que para un R mayor que 0, un Z fijo va a describir una superficie que va a estar parametrizada por θ. Esta es justamente la superficie, es un R distinto de 0. Entonces, si volvemos a pensar en términos de agujeros negros, acá no hay agujeros negros porque justamente tomamos m igual a 0, pero si lo pensamos conceptualmente, podemos para futuro entender al horizonte de aceleración como una curva de este tipo, donde hay diferentes aceleraciones por cada punto del horizonte. De hecho, en particular, ¿no? Uno de los polos del horizonte se acelera más que el otro. Bueno, este gráfico de acá sería este mismo gráfico cortado transversalmente a un tiempo fijo. O sea, sería ver este corte a Z, y bueno, esta coordenada de Rock la llamamos X. Y está bueno porque muestra las curvas de θ constante y R constante. En Schwarzschild, bueno, sabíamos que R y θ eran un ángulo y un radio respectivamente, pero en estas coordenadas no tenían por qué serlo, y de hecho no lo son, pero se asemejan bastante. De hecho, R son círculos, en principio, no concéntricos, que se empiezan a deformar a medida que uno se acerca al eje X. Mientras que θ, también en las cercanías, representa un ángulo, pero después se termina deformando, digamos. En particular hay dos valores de θ que nos importan mucho, nos van a importar, que es el valor θ igual a 0 y θ igual a pi, porque este ploteo que uno hace, notemos que en realidad un R fijo no describe una sola curva, sino que describe dos curvas. En la extensión maximal de Rindler uno puede considerar dos regiones de tipo 2, en donde las dos curvas están descritas por la misma coordenada R. Entonces acá vemos el carácter biesférico de estas coordenadas, y es por esta razón que la Symmetric describe un par de agujeros negros y no un solo agujero negro, a pesar de que si uno ve la expresión está como oculto la idea de que son en realidad dos agujeros negros. Bueno, con este gráfico, si uno refleja el gráfico respecto del eje X, para que, bueno, justamente para manifestar el carácter biesférico de estas coordenadas, uno ve que, por ejemplo, la curva θ igual a 0 es una curva que conecta el interior de ambos agujeros negros. Bueno, acá no hay agujero negro, pero podemos pensar que esta superficie de radio constante es el horizonte, entonces θ igual a 0 es la línea que une ambos horizontes de dos agujeros negros acelerados, mientras que la curva θ igual a pi se aleja desde un polo del horizonte hacia el infinito. Todas las otras curvas de θ eventualmente van a terminar dando la vuelta y llegando hasta el otro horizonte. La única que se aleja hasta el infinito es θ igual a pi. Esto es muy importante porque ahora vamos a hablar de la presencia de la cuerda cósmica, y vamos a ver que esta se encuentra a lo largo del eje θ igual a pi. Bueno, volvamos a la, perdón, volvamos a la Symmetric completa, sin el límite de campo débil. Notemos que en el tensor métrico, la componente φ del tensor métrico, tiene una dependencia no trivial con la variable θ, dado por esta función g.
Y como el tensor métrico, como la componente phi del tensor métrico se anula en los polos, en θ igual a 0 y θ igual a pi, puede existir, esto nos da la pauta de que puede llegar a existir singularidades cónicas. Las singularidades cónicas o defectos angulares se los puede entender como regularidades topológicas de la métrica, en donde si uno considera una superficie a tiempo y radio constante, y se acerca asintóticamente a uno de los polos, variando θ, y considera un círculo que enrolla justamente el polo, a medida que, que θ se va acercando al polo, se van haciendo círculos cada vez más chiquitos, y si uno calcula el cociente de circunferencia radio estas circunferencias, estas mini circunferencias asintóticas, uno esperaría que una geometría euclídea este valor sea 2π. Bueno, justamente haciendo la cuenta para la Symmetric, vemos que efectivamente no es 2π, sino que es este valor de acá, para el polo θ igual a 0. Esto nos da la pauta de que en principio, a menos que hagamos algo para evitarlo, van a existir singularidades cónicas que se extienden a lo largo de un eje. Recordemos además que la constante c era la constante con la que habíamos definido el periodo de la variable phi, y que en principio es un parámetro libre que no tocamos, y que ahora vamos a controlar con algún criterio físico. Repitiendo el mismo procedimiento en el polo θ igual a pi, se obtiene este cociente de circunferencia radio, que como es diferente al del otro polo, entonces nos permite concluir que no hay ninguna forma de elegir algún c que pueda regularizar ambos polos en simultáneo. O sea que solamente voy a poder regularizar alguno, mientras que el otro va a quedar con algún déficit, algún defecto. Bueno, en particular este gráfico que también saqué del paper de Podolsky, en este gráfico se regularizó, por ejemplo, el polo θ igual a 0, es decir, que se eligió C así, de forma tal de que esta cuenta de 2π. Y entonces, al regularizar el polo θ igual a 0, surgió un defecto angular, que en este caso es un déficit, es una singularidad pinchuda, superficie, en el polo θ igual a pi. Si uno considera superficies a radios cada vez más grandes, puede imaginarse que esta gota va a formar una suerte de cebolla, donde la singularidad se extiende a lo largo de un eje. O sea, la singularidad en esta superficie es un punto, pero al juntar superficies de diferentes radios, se va a extender a lo largo del eje θ igual a pi, y esta singularidad es la que vamos a denominar cuerda cósmica, que no es más que defectos angulares que se extienden a lo largo de un eje. Entonces acá vemos que la cuerda cósmica es inevitable. Ahora voy a hablar de cómo elegir C y por qué, pero antes notemos que, por ejemplo, el cálculo del área, que es con esta cuentita sencilla, por ejemplo, implica una elección de C. Es decir, que la elección de C es fuerte, digamos, para describir la física. No es una elección, es una elección de gauge, es una elección que cambia la física del problema. En particular, cambia el valor del área. Ahora bien, ¿qué valor de C elegir? ¿Qué polo regularizar? Bueno, hay una magnitud que se denomina delta, que es la que mide la diferencia entre el caso euclidio y el defecto angular. Si delta es positivo, este defecto angular se dice que es un déficit, porque significa que la circunferencia, este círculo asintótico, es menor que 2π. En caso de que delta sea 0, justamente está la métrica regularizada, y en caso de que delta sea negativo, tenemos un exceso angular, porque ahora el ángulo subtendido por esta circunferencia va a ser mayor que 2π. Nosotros vamos a elegir C de esta forma para que el delta que surge en pi sea positivo. Caso contrario, si regularizamos el polo θ igual a pi, el delta que nos va a aparecer va a ser negativo. ¿Y por qué queremos un delta positivo? Bueno, se puede demostrar que la densidad de energía lineal de la cuerda cósmica, porque de hecho la cuerda cósmica se va a manifestar en el tensor de energía aumento como una delta de Dirac con densidad de energía lineal. Bueno, la densidad de energía lineal mu es proporcional a delta. Entonces, si elegimos una delta negativa, vamos a estar eligiendo una densidad de energía negativa, que en principio no hay ningún problema, pero bueno, nosotros vamos a elegir siempre, vamos a optar por densidades de energía positivas. De esta forma, vamos a regularizar el polo θ igual a 0, y vamos a dejar que la cuerda cósmica quede en el polo θ igual a pi, como está en este esquema de acá. La cuerda cósmica la vamos a graficar siempre en este color violeta, y vamos a interpretarla como aquella que genera la fuerza, que es la que tira a ambos agujeros negros y les provee energía para poder acelerarlos y sacarlos de la condición de inercialidad. Bueno, ahora voy a hablar un poco del diagrama de Penrose, de la Symmetric. En principio, uno esperaría un solo diagrama de Penrose para la Symmetric, pero como no es esféricamente simétrica, como es el caso de Schwarzschild o Reyes-Nordström,
sino que tiene simetría axial. Si queremos graficar diagrama de Penrose en 2 dimensiones, tenemos que hacer uno para cada valor de θ o de x, es lo mismo, fijos. En particular, el caso más general del diagrama de Penrose es este, donde se elige un valor de θ o de x entre ambos polos cualquiera. En azul se marca el infinito nulo, que solo se alcanza en la región 1. Después tenemos la región 2 entre horizontes, entre la aceleración y el de eventos, y la singularidad atrapada en la región 3. Ahora bien, variando θ o x, tenemos que para el polo θ igual a 0, cambia la forma del infinito nulo, y de hecho en este gráfico sí parece un infinito nulo porque está a 45 grados. En esta curva, al contrario, parecería ser de tipo espacial, parece ser una curva space-like, lo cual no tiene sentido, porque estamos hablando del infinito nulo, que es una superficie definida nula. Esto en realidad tiene que ver con que no estamos graficando la variedad completa, estamos graficando en secciones, en parches, y como voy a mostrar ahora, esto genera este tipo de inconsistencias que no lo son en realidad, es ficticio. Por otro lado, en el polo θ igual a pi, el infinito nulo no se puede alcanzar para ningún valor, y se obtienen 2 diagramas de tipo Schwarzschild inconexos, separados totalmente por el horizonte, por esto ya es el infinito nulo en realidad. Pero bueno, volviendo a la idea esa de que el infinito nulo aparenta ser una curva de tipo espacial, si miramos gráficos un poco más generales, que sería estos mismos gráficos, pero su versión tridimensional, donde ahora la variable θ se la permite mover. También lo saqué de este paper, interpretando la Symmetric. Tenemos exactamente los mismos 3 diagramas que de la diapositiva anterior, solo que los parches de θ constante se los marca en amarillo. Este es un parche de un θ cualquiera constante, este es θ igual a 0, y este es θ igual a pi. Bueno, lo que podemos ver, por ejemplo, es que un parche θ constante implica una superficie con extensión timelike, que al intersecar con el infinito nulo, que ahora el infinito nulo es todo, digamos, este mantel que cubre a la variedad, la intersección va a ser de tipo espacial, cuando en realidad estás sobre una superficie nula. Ahora bien, para que la intersección sea justo en 45 grados, esto se logra cuando se observa la curva que está entre ambos agujeros negros, es decir, la curva θ igual a 0. Para la curva θ igual a pi, que es a lo largo del eje que es contrario a los agujeros negros, entonces podemos ver que no hay forma de acceder a la región 1, y por lo tanto tenemos 2 regiones de tipo agujero negro desconectadas, ¿no? Por otro lado, la región 3 en este diagrama no se dibuja, porque es imposible, pero en negro están los horizontes de los agujeros negros, ¿no? Graficados. Bueno. Entonces, como dije antes, al principio, a la Symmetric le vamos a considerar casos más generales, es decir, le vamos a agregar, por ejemplo, carga eléctrica, y acá ya está la métrica con el cambio de coordenadas intuitivo hecho. Vemos que en realidad no cambió mucho, lo que cambió fue la definición de F, donde ahora apareció, digamos, un tercer horizonte, que es el R- que antes no estaba, y en G también la presencia de R- hace aparecer este otro factor. Pero en el caso alfa igual a 0, recuperamos la métrica de Reines-Nordström de toda la vida. De hecho, los horizontes R+ y R- son los horizontes de Reines-Nordström, siendo Q la carga, y el potencial electromagnético generado por esta configuración en estas coordenadas es el de una carga eléctrica estática, al igual que en el caso de Reines-Nordström. Ahora bien, ¿cómo cambia la estructura global al agregar carga? Bueno, las diferencias no son muy grandes. En principio, si vamos al límite de campo débil nuevamente, ahora lo único que va a cambiar es que en vez de que el horizonte sea una superficie hiperbólica, ahora vamos a tener 2 superficies hiperbólicas, una dentro de la otra, para los 2 horizontes, para el H+ y el H-, siendo H- el horizonte interior, que es el que contiene la singularidad. Pero después es esencialmente lo mismo. Por otro lado, el diagrama de Penrose, ahora van a surgir una cuarta región, que es la región interna, que es la que se encuentra entre la singularidad R igual a 0 y el horizonte interno. Bueno, en esta singularidad, por ejemplo, ahora va a dejar de ser de tipo tiempo y va a ser espacial, por eso la vertical. Y si uno mira con mucho cariño estos diagramas, se da cuenta que no es más que el diagrama que habíamos visto para la simétrica original, solo que ahora como aparecen regiones tipo 4, la región 3 ya no es el interior del agujero negro, o mejor dicho, no contiene la singularidad, sino que lo contiene la región tipo 4 y se extiende verticalmente, como si fuese una combinación entre Reines-Nordström y la Symmetric que habíamos visto. Bueno, otra
mejora, otro upgrade que podemos hacer de la Symmetric, para hacerlo todavía más general, es la métrica de Ernst. Acá vamos a considerar una carga magnética, una carga de monopolo magnética, que está inmersa en un universo que presenta un campo magnético externo. Este campo magnético externo genera un back reaction gravitacional que deforma el espacio-tiempo, por lo tanto se vislumbra en la métrica a través de este factor lambda. Este factor lambda mide justamente el back reaction del campo magnético. De hecho, este campo magnético externo ahora va a aparecer por este parámetro B grande, y vemos que para B grande igual a 0, lambda es igual a 1, y se obtiene la métrica que estamos hablando justamente antes, ¿no? Lambda solo aparece acá y acá, después es la métrica de siempre. Por otro lado, ahora tenemos P, que va a cumplir el rol de carga de monopolo magnético, pero en las ecuaciones aparece en el mismo lugar que aparecía Q, así que no supone ningún cambio esencial. F y G siguen siendo las mismas que antes. Por otro lado, lo que sí cambia es el potencial electromagnético, porque ahora sí vamos a tener dos contribuciones, una contribución por el campo magnético externo B y lambda, y otra contribución P por el monopolo magnético. Lo que tiene de interesante esta métrica es que se puede regularizar ambos polos en simultáneo y hacer desaparecer la cuerda cósmica. Si uno se da cuenta, acá no la hice, pero si uno se da cuenta, ve que hay dos posibles selecciones de C. Si uno elige este C, se regulariza el polo θ igual a 0, y si uno elige este C, se regulariza el polo θ igual a pi. Ahora bien, como tenemos otro parámetro de grande, podemos aprovechar que tenemos 4 parámetros para tratar de igualar ambas expresiones de C y tratar de regularizar ambos polos en simultáneo. Bueno, justamente pedimos este constraint, lo cual da esta ecuación. Si se cumple, o sea, esto significa agarrar uno de los parámetros y fijarlo en función de los otros 3, y de esta forma la cuerda cósmica desaparece, no es necesaria. Y esto tiene sentido, porque estamos considerando un universo magnético donde sumergimos un monopolo magnético. Entonces, naturalmente tendría que haber una fuerza que acelere a este monopolo magnético. En ese caso, no sería necesario meter algo tan artificial como una cuerda cósmica justamente para que aparezca esta fuerza, sino que se haría naturalmente. El tema es que esta expresión no permite despejar la aceleración de forma explícita en función del resto de los parámetros, entonces como que no queda del todo claro si esto es así. Para eso se considera el límite clásico no relativista, donde B por P es mucho más chico que 1, y esto es genial. Tomando este límite en esta expresión, se obtiene que masa por aceleración es aproximadamente la fuerza de Lorentz, que es la carga de monopolo magnético por el campo magnético externo. Es decir, se obtiene la expresión newtoniana. Es fantástico. De esta forma entonces queda claro que puede desaparecer, la cuerda cósmica puede ser prescindible en un universo donde la fuerza se explique de otra forma. Bueno, ahora voy a contar un poco los años 90 y 2000, algunos resultados muy relevantes de la Symmetric que le dieron fama, en particular la métrica de Ernst. Como ya mencioné antes, la Symmetric se puede utilizar en el contexto de gravedad cuántica para interpolar entre dos soluciones semiclásicas y describir la creación de pares de agujeros negros por efecto túnel. Ahora voy a ahondar en eso. En particular, esta creación de pares por efecto túnel también podría ser en un campo magnético externo, descrito por la métrica de Ernst justamente, y que sería una versión autogravitante del efecto Schwinger. Por último, voy a mencionar una interpretación física de las superposiciones finitas que propuso Strominger en un paper de 2017, utilizando la Symmetric como herramienta analítica. Bueno, primero hablemos de la Symmetric como un instantón. ¿Qué es un instantón en mecánica cuántica? Hacemos un poco el terreno de la mecánica cuántica. Si nosotros consideramos un escenario sencillo, ¿no? Una partícula, un potencial, donde hay una barrera que separa dos puntos espaciales x1 y x2. La probabilidad de transición de x1 a x2 para tiempos lo suficientemente cortos se lo puede aproximar como esta exponencial decreciente, donde gamma es la tasa de decaimiento y su inversa es el tiempo medio. Tanto en la mecánica cuántica clásica como en teoría de cuántica de campos, se puede demostrar que gamma se puede aproximar como e a la menos SE, donde SE es la denominada acción euclidia. Esto se puede ver tanto en esto ya se puede ver incluso en la aproximación WKB de la ecuación de Schrödinger. ¿Qué sería la acción euclidia? Bueno, estamos describiendo
alguna física, algún problema, por lo tanto hay una acción asociada, y esa acción vamos a agarrar el tiempo de la acción y lo vamos a pasar a complejo, vamos a hacer complejo el tiempo. O sea, vamos a aplicar una rotación de Wick sobre el tiempo. Esto nos va a dar la acción euclídea. Ahora bien, esta acción euclídea va a tener ciertas soluciones, que estas soluciones las vamos a denominar instantones, son las soluciones de la acción euclídea, y la tasa de decaimiento la vamos a poder computar, al menos su contribución más grande, la vamos a poder computar como E a la menos la acción euclídea evaluada en la solución del instantón. Esto nos permite, digamos, pensar al efecto túnel como una transición de tiempo imaginario, al menos de forma conceptual. Podemos pensar, por ejemplo, que la partícula está en este potencial y evoluciona de forma semiclásica en regiones permitidas hasta llegar al punto x igual a 1. Notemos que en este eje el tiempo es un tiempo real, la evolución es en tiempos reales. Ahora bien, podemos pensar que la transición de efecto túnel de x1 a x2 se da en una evolución de tiempo imaginaria, en el tiempo tau, que es el tiempo rotado, y la solución que describe esta transición es justamente el instantón. Una vez alcanzado el punto x2, después la evolución continúa siendo en tiempo real, y la solución sigue siendo semiclásica. De esta forma, como uno solamente ve tiempos reales, no tiempos imaginarios, es que esta solución, esta fenomenología, aparenta ser instantánea. La partícula está en x1 y espontáneamente aparece en x2, efecto túnel. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la symmetric? La idea es replicar este comportamiento que está acá, pero utilizando a la symmetric como evolución semiclásica, y a la symmetric euclidia, que es la symmetric Wick rotada, como instantón. Bueno, esto se resume, digamos, en este mismo gráfico que es análogo al anterior, solo que ahora agregamos una dimensión espacial, que sería a lo largo de la dirección X. Tenemos tres secciones. La sección de arriba es la simétrica lorentziana de toda la vida, la simétrica que estamos hablando, y en rojo se grafica la línea de universo de los agujeros negros, de los horizontes. Vamos a considerar un caso de partícula puntual, entonces, bueno, la trayectoria va a estar dada por un punto, que van a ser hipérbolas sobre un espacio de tipo Minkowski. Ahora bien, si uno rota, o sea, pasa a complejo el tiempo de la simétrica lorentziana, obtiene la simétrica euclídea, donde ahora la trayectoria hiperbólica va a pasar a ser una circunferencia, justamente porque el tiempo se hizo imaginario. En esta solución, los horizontes, la línea universo de los horizontes termina por unirse, y para tiempos tau lo suficientemente alejados de este tiempo, se obtiene un universo prácticamente vacío. Digo prácticamente vacío porque nos estamos olvidando de algo. Todavía prevalece la cuerda cósmica. Acá grafico la cuerda cósmica a diferentes tiempos, en el color usual, violeta. Por ejemplo, acá está la symmetric, y esta es la cuerda cósmica tirando, digamos, del polo θ igual a pi. Pero si pasamos a la symmetric euclidia, vamos a encontrar una región donde la cuerda cósmica como que se arma de nuevo, porque no existe más el horizonte de los agujeros negros. Y lo que uno puede hacer entonces es, de este universo que es una cuerda cósmica euclidia en un espacio plano, puede pasarlo nuevamente a un universo lorentziano físico que tenga sentido, mediante otra rotación de Wick, y pasar a un universo de cuerda cósmica, universo vacío de una cuerda cósmica. Y ensamblar estas tres soluciones, de forma tal que tenemos las dos soluciones semiclásicas, que son el universo de cuerda cósmica y la simétrica lorentziana, interpoladas por el instantón, que es la simétrica euclidia. Para calcular la tasa de decaimiento gamma, recurrimos a la fórmula habitual, donde tomamos la resta en el exponente, tomamos la resta de la acción euclídea de la simétrica con la acción euclídea de la cuerda cósmica en un fondo plano. Bueno, este gráfico de alguna forma representa este efecto que estamos tratando de describir, ¿no? Tenemos una cuerda cósmica en el medio del universo que espontáneamente se rompe y pasa a una simétrica con dos agujeros negros que empiezan a comerse la cuerda cósmica mientras son acelerados en su dirección. Este fenómeno lo llamamos nucleación de una cuerda cósmica. Ahora bien, este fenómeno puede parecer un poco ficticio, así que para describir algo un poco más real, podríamos considerar la misma idea, exactamente la misma idea que antes, pero en la métrica de Ernst, donde prescindimos de la cuerda cósmica justamente. Bueno, esta idea, de hecho, de hacer esta cuenta, es de un paper del 94, bastante famoso, de Strominger, Garfinkel y Giddings, donde justamente
que tratan de describir el efecto Schwinger, pero no creación de partículas puntuales de monopolos, sino partículas, agujeros negros, pares de agujeros negros con carga de monopolo magnético. Lo conocemos como efecto Schwinger autogravitante. Bueno, en este paper consideran un caso extremal de agujeros negros, donde la masa es igual a la carga P, carga de monopolo magnético. Esto les permite simplificar mucho las cuentas, y acá calculan la la acción euclidia, que les da este valor, y para calcular gamma, consideran el caso de partícula puntual, que es de mayor interés, o sea, en el límite en que P por D es mucho más chico que 1, y esta acción euclidia la desarrollan en estos términos. El término de orden 0, una contribución a orden mayor, y después, bueno, más correcciones a órdenes todavía mayores, que van a ser despreciables. Recordemos que estamos trabajando con unidades naturales, y acá no aparece la constante gravitacional G, pero si uno la quisiese invocar, tendría que poner G por cada P y por cada D que aparezca. Vemos, por ejemplo, que el término de primer orden, de orden 0, digamos, G no aparece, pero ya en el segundo orden sí aparece, y después aparece con más potencias, lo cual implica correcciones menores. Estamos en un caso de partícula de espectro puntual. Entonces, si reconocemos el primer término de la exponencial, ese término no es más que la misma tasa de decaimiento del efecto Schwinger. En realidad el efecto Schwinger acá en el numerador tiene una masa al cuadrado y en el denominador tiene un P, pero como estamos en el caso extremal y M es igual a P, se tachan y queda esta expresión, pero es exactamente la misma expresión que la del efecto Schwinger, normal. Recordemos que el efecto Schwinger describe creación de partículas puntuales. Acá estamos considerando que además sean agujeros negros. Y la corrección next to leading order, que está acá, es muy interesante porque la podemos entender como el área sobre 4, esta expresión acá. El área sobre 4 no es más que la entropía. Y la exponencial de la entropía es, si usamos la definición de la entropía de Shannon, no es más que el número de configuraciones posibles. Entonces podemos pensar que gamma va a ser el del efecto Schwinger típico, multiplicado por la multiplicidad de estados que surgen por considerar que no estamos trabajando con partículas puntuales, sino que estamos trabajando con agujeros negros que tienen, bueno, una cierta cantidad de configuraciones internas. Por eso que este resultado está realmente muy bueno, y se asemeja un poco más a una descripción más realista, digamos, de la creación de pares. Por otro lado, como estamos en un límite de G tendiendo a 0, tenemos que considerar esta aproximación para agujeros negros que se debaten en unidades planckianas, en dimensiones planckianas. O sea, serían agujeros negros microscópicos, y por eso sería una descripción cuántica de los agujeros negros. Bueno, pasando de tema a algo totalmente diferente, ahora voy a hablar de cómo la Symmetric puede ayudar a interpretar las superrotaciones. Antes de eso, voy a hacer una breve introducción al grupo MS, primero porque lo necesito para las superrotaciones, y segundo porque también se relaciona concretamente con mi trabajo de la tesis, que es justamente lo que viene después de esto. Así que, bueno, voy a hablar brevemente de BMS. BMS son unas simetrías asintóticas que descubrieron Bondi, Messner y Sachs en los años 60, partiendo de esta expresión. O sea, Bondi descubrió que una métrica que en el infinito nulo sea Minkowski, tiene que cumplir esta condición, se puede escribir de esta forma, donde U es una coordenada de tiempo retardado, una coordenada nula de tiempo retardado, conocida como tiempo de Bondi. R es la coordenada radial usual. Z y Z barra son las coordenadas angulares, pero sobre el plano complejo. Y gamma es el tensor métrico de las dos esferas. Bueno, el primer renglón es exactamente Minkowski. O sea, de ahí se desprende que justamente tenemos que estar contemplando métricas que en el límite sean idénticamente Minkowski. Pero después aparecen correcciones a potencias mayores de 1 sobre R, que son las que aparecen en el segundo renglón, y bueno, después hay todavía correcciones a órdenes mayores que no están en estos puntos suspensivos, digamos. Estas correcciones que hacen al espacio diferir de Minkowski presentan ciertas funciones como MB, que es la masa de Bondi, o el tensor CZ, que contienen información de la métrica original. Y bueno, U es una derivada o variante del tensor C. En particular, esto nos provee información sobre lo que pasa en el infinito nulo, contemplando lo que era la métrica original. Por ejemplo, el tensor Bondi-News, que lo podemos definir mediante la derivada parcial de U respecto del tensor C, es un tensor que, si es no nulo, da cuenta de radiación gravitante que se escapa, flujo de radiación gravitante que se escapa en el infinito nulo.
Así que es una buena forma de caracterizar estos aspectos dinámicos de las métricas. Pero lo que más importa a nosotros de las simetrías de MS es justamente su aspecto de simetrías. Si uno agarra el tiempo retardado, ¿no?, y lo transforma sumándole esta función f, que en principio es una función absolutamente arbitraria de las variables angulares, con la única condición de que sea diferenciable. Bueno, y a R y a Z los transforma de esta forma adecuada, entonces uno puede ver que la forma de esta expresión se mantiene, prevalece, obviamente quedándonos hasta estos órdenes. Es decir, que por cada elección de f surge una isometría asintótica, es decir, una isometría que en el límite asintótico preserva la forma de la métrica. Estas estas transformaciones que son al tiempo sumarle un desfasaje arbitrario de las variables angulares, se las conoce como supertraslaciones, y generan un grupo de isometrías asintóticas de dimensión infinita, porque hay tantas isometrías como elecciones haya de f. Bueno, en este gráfico está Minkowski, está graficado al infinito nulo, y la coordenada u, que es la que te permite desplazarte a lo largo del infinito nulo cuando r tiene infinito. Bueno, entonces, esas son las supertraslaciones. Posteriormente se encontró otro tipo de simetrías, que son las superrotaciones, y que se dan para agarrar un z y, mediante una función omega, transformar z por otro z. Lo que tiene que cumplir omega es que sea una función localmente holomorfa. La condición de holomorfía surge de que, justamente para que la métrica preserve la forma anterior, tiene que ser holomorfa, es algo que sale directamente de esa condición. El tema es que uno puede contemplar transformaciones omega que sean holomorfas en muchos puntos, menos en algún punto donde su derivada diverja, por ejemplo, y ahí surjan singularidades. Este tipo de superrotaciones que presentan singularidades en algún punto, es decir, que no son globalmente holomorfas, se conocen como superrotaciones finitas. Y durante mucho tiempo, en la física de BMS, fue como un tema abierto de discusión, porque no queda muy claro si estas transformaciones, que ni siquiera son un isomorfismo, porque no realizan un mapeo 1 a 1, no queda claro si estas transformaciones representaban una simetría física del problema, o si eran un inconveniente, digamos. Entonces, bueno, este resultado que voy a hablar ahora sale de un paper de Strominger, bastante reciente, del año 2017, donde propone que Minkowski se puede explicar como un universo de cuerda cósmica al cual se le aplicó una superrotación. Es decir, yo agarro Minkowski, con esta definición de omega, que como vemos tiene sus derivadas singulares en los polos, transformo Minkowski, y eso me da un universo que es asintóticamente plano, salvo en algunos puntos particulares, de hecho a lo largo de un eje, donde existe una deformación topológica, que es la cuerda cósmica. Entonces, la condición de singularidades locales de la superrotación termina produciendo deformaciones locales al aplicársele a una métrica. Entonces, Strominger piensa que esta superrotación podría estar describiendo una simetría del siguiente escenario físico. Tenemos una cuerda cósmica que se extiende espacialmente hasta el infinito, y que de golpe se corta en el medio, y sus extremos se empiezan a alejar a la velocidad de la luz hasta el infinito nulo, y bueno, llegan al infinito nulo en un tiempo infinito, ¿no? El tema es que este escenario físico, en el cual la superrotación podría explicar, digamos, una simetría, el problema podría pasar de cuerda a no cuerda, nada garantiza que esta solución que acabo de decir sea solución de las ecuaciones de Einstein. Entonces, lo que propone Strominger es utilizar una solución analítica ya conocida, que replique este comportamiento. La Symmetric, justamente, replica este comportamiento, no cerca del agujero negro, porque justamente hay agujeros negros, estamos hablando de una cuerda cósmica sin agujeros negros, ¿no? Pero en el infinito nulo, en el límite del infinito nulo, los agujeros negros son invisibles a la métrica, y justamente se replica este comportamiento, el de una cuerda cósmica que se separa, se corta, y se empieza a alejar sus extremos, ¿no? Entonces, para manifestar, digamos, esta idea de que la simétrica puede servir como una herramienta puramente analítica, digamos, para interpretar las superrotaciones, es que Strominger calcula el tensor de Bondi-News de la simétrica para dos límites, para un tiempo retardado pasado infinito y para un tiempo futuro infinito. Y ve que, por ejemplo, para U teniendo menos infinito,
el tensor de Bondi es no nulo. No importa la expresión en sí, lo que importa es que es no nulo, justamente está mostrando que se está escapando radiación gravitacional en algún lado. Esto viene del hecho de que estamos en presencia de una cuerda cósmica. Por otro lado, cuando se considera el límite al futuro, se tiene que el tensor de Bondi es cero, por lo tanto estamos en Minkowski. Esta idea, que parece bastante abstracta, que parece una cuestión analítica, matemática, en realidad se puede ver bastante fácil en un diagrama de Penrose de tipo, ¿no? Acá, este diagrama es un diagrama de la aproximación de campo débil, no se dibujó la región interior de los agujeros negros, sino que solamente en negro está en la superficie barrida por el horizonte de eventos, mientras que en violeta está la hoja de universo de la cuerda cósmica. Entonces, si uno separa sobre el infinito nulo, ¿no? Y considera el límite a U tirando más infinito, se obtiene un espacio sin cuerda cósmica de Minkowski, mientras que U yendo hacia el pasado se encuentra con un universo que es asintóticamente plano, pero con cuerda cósmica, es decir, una versión de Minkowski súper rotada. Bueno, ahora bien, voy a hablar ahora de mi trabajo concreto, que está relacionado con las simetrías de MS. Recordemos que en las simetrías de MS la idea es tomar el límite al horizonte nulo y encontrar un grupo de isometrías de dimensión infinita que aparece en ese límite y que de alguna forma extiende al grupo de Poincare. Bueno, en trabajos recientes, de Gastón y de otros autores, se pudo replicar esta idea, pero en vez de en el límite al infinito nulo, realizando el límite a alguno de los horizontes de Killing que presenta la métrica. Es decir, que si uno toma el límite asintótico de algún horizonte de Killing, cualquier métrica, entonces ahí sí surge un grupo de isometrías de dimensión infinita. Bueno, estas isometrías ya fueron estudiadas, por Gastón y otros autores, en otros agujeros negros, pero nunca en la Symmetric. Mi trabajo fue justamente el de aplicarlo al caso concreto de la Symmetric. Y entre otras bondades que tiene este análisis, una cuestión que nos permite hacer es calcular cargas conservadas por Nether. ¿Sí? Tenemos isometrías asintóticas, entonces tenemos, por cada isometría vamos a tener una carga asociada, una carga de Nether asociada, y la vamos a poder calcular. Bueno, primero, para tomar este límite de forma correcta, tenemos que plantear unas condiciones de borde adecuadas en el límite asintótico al horizonte de equilibrio. Vamos a considerar esta expresión, dada en estas coordenadas radiales, donde se definió la coordenada ρ como una coordenada que mide la distancia desde el horizonte, de forma tal que cuando nos paramos en el horizonte, ρ es idénticamente 0. Por eso la expansión cercana al horizonte se va a hacer en potencias cada vez más grandes de ρ. Esta O implica cualquier función que pueda depender de ρ y de las variables angulares que caiga igual o más rápido que ρ a la cuarta. Y lo mismo para cada caso. Por otro lado, de gauge implica, por ejemplo, que la constante que aparezca acompañando a ρ tenga una interpretación física concreta, que es la gravedad superficial al cuadrado, kappa, y que aparezcan unas ciertas funciones omega de las variables angulares AB y N, que son funciones en principio arbitrarias de las variables angulares, y que muestran que, bueno, justamente la información externa de la métrica. Al principio son funciones totalmente arbitrarias. Entonces, vamos a considerar todas las transformaciones dadas por campos vectoriales chi, que cuando uno toma la derivada del I del tensor métrico, satisface, o mejor dicho, la variación que se da es en el orden previsto por las condiciones de borde. Es decir, que si nosotros consideramos vectores chi tales que la derivada del I varía de esta forma, entonces la forma de esta condición de borde es preservada y estamos ante una isometría. A estos vectores chi vamos a llamar vectores de Killing asintóticos. Por otro lado, vamos a permitir que en esta variación, en esta transformación de los vectores chi, las funciones arbitrarias gamma varíen, y esta variación le vamos a denominar delta omega, y también varía la función n, que vamos a llamar delta n, y la forma más general de expresar a estos vectores de Killing asintóticos es de esta forma. O sea, estos vectores, si uno hace esta cuenta, se ve que cumplen, siendo t e y funciones absolutamente arbitrarias de las variables angulares. Es decir, tenemos libertad de elegir t e y como querramos, siempre y cuando sean funciones. Bueno, dado que t es una traslación que se da a lo largo del tiempo,
y es, digamos, dada por una función arbitraria, la vamos a llamar una supertraslación temporal, al igual que en BMS, mientras que Y va a denotar superrotaciones, porque justamente traslada, rota, mejor dicho, a cada variable angular. Si uno con esta propuesta va a esta ecuación de acá, obtiene que la variación en omega viene dado por la derivada del i de la función i, mientras que la variación en n viene dado por esta expresión de acá. Igual esto no importa, no lo vamos a usar mucho. Bueno, entonces, como dije antes, cada isometría que aparezca en el horizonte, que en este caso ahora van a ser infinitas, ¿no? Por cada elección de t y cada elección de i, y hay infinitas elecciones de t y de i, va a tener asociada una carga de Nether. Y el cómputo de las cargas se puede dar por el formalismo de Barnich-Bland, dado por esta ecuación de acá, donde vemos que, bueno, justamente el cálculo de la carga depende explícitamente de la elección de los vectores de Killing t e y. Y donde este omega que aparece acá es el determinante de esta función omega b que hemos mencionado previamente, ¿no? Bueno, entonces, en base a esto podemos calcular infinitas cargas. En particular, una carga que tiene una interpretación física clara, una carga del horizonte que se puede ver así a simple vista, es una supertraslación rígida, donde la función t es una función 1, o cualquier constante, no importa, que describe una traslación temporal que se da igual en todos los ángulos. En ese caso, bueno, y es igual a 0, t es igual a 1, y como capa es constante sale para afuera la integral, y nos queda esta expresión de acá, donde capa sobre 2pi la vamos a asociar con la temperatura del horizonte, y esta expresión la podemos hacer justamente con la entropía. Entonces la carga de una supertraslación rígida la podemos interpretar como el producto Ts, siendo T la temperatura del horizonte, y S la entropía de Wald, pensada como una carga manifiesta en el horizonte. Por otro lado, como T e Y son funciones arbitrarias de los ángulos, uno tiene la libertad de descomponerla en potencias, en modos de Fourier, y es por esto que definimos estos componentes I sub m. El m denota la potencia de z a lo cual se está desarrollando, ¿no? Y lo mismo para la supertraslación. Una vez que se definen estos modos, digamos, se puede ver su álgebra viendo las relaciones de computación que hay entre ellos. Bueno, haciendo esta cuentita, se ve que, por ejemplo, que las superrotaciones presentan dos copias del álgebra de Witt o de Virasoro con carga central 0, mientras que la supertraslación presenta una álgebra de corriente abeliana, conmutativa. Y después tenemos productos, bueno, tenemos conmutadores cruzados entre los elementos, digamos. Ahora bien, concretamente la cuenta. Ya presenté 3 versiones de la Symmetric. La cuenta la hice para la versión más general, que es la métrica de Ernst. ¿Por qué es la más general? Porque después tomando algunos parámetros igual a 0 o renombrándolo, se puede llegar tanto a la Symmetric cargada como a la Symmetric original de forma gratuita. Entonces, el análisis y cálculo de carga se va a hacer para el caso más general, y después cualquier otro caso puede ser extraído simplemente con la elección adecuada de parámetros. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un cambio de coordenadas definiendo una variable ρ radial que se anule en el horizonte y que en el límite asintótico del mismo, la métrica quede expresada como las condiciones de borde que ya había mencionado. La transformación que encontramos fue justamente esta, donde R0 es alguno de los 3 horizontes que presenta la métrica. De hecho, vale para cualquiera de los 3. Y esto está buenísimo, porque de alguna forma este método permite independizarse de qué horizonte en cuestión estamos tratando, tratar a los 3 por igual, y después, llegado el momento de calcular las cargas, evaluar concretamente cada horizonte. Notemos que ρ en principio cumple la condición de ser una coordenada de horizonte, porque cuando R se evalúa en R igual a 0, ρ es 0. Bueno, diferenciando ρ se obtiene este choclo, que si lo metemos en la métrica de Ernst, y desarrollamos ρ en potencias, se obtiene esta expresión, y si la comparamos con las condiciones de bordes asintóticas que habíamos pedido al principio, vemos que las cumple, y en particular nos permite identificar a este factor de acá como capa al cuadrado, es decir, capa es un medio de la derivada de f evaluada en el horizonte, y a la función n idénticamente nula,
y gamma phi phi como esto, gamma tita tita como esto. Gamma no, perdón, omega. No gamma con omega. De esta forma, es directa, bueno, en principio, ya que la métrica puede ser expresada de esta forma, nos da la pauta de que efectivamente esta métrica, cerca del horizonte, exhibe un grupo infinito dimensional de isometrías asintóticas, sería con lo trivial, y en base a eso podemos pasar el cómputo de las cargas, ¿no? En principio, la carga que ya hemos mencionado antes, que era la carga producto T por S, haciendo la cuenta para el kappa en cuestión, se obtiene esta expresión de acá. Todavía esto es para un R0 genérico, no evalué. Y si uno, en vez de prender, digamos, la supertraslación, prende la superrotación, en realidad está mal, no debería ser un 1, debería ser un IA. O sea, no es que está mal, está bien. O sea, esta carga es 0, pero es más general que esto. Esto no es solamente para una superrotación rígida, esto es para cualquier superrotación. La carga es idénticamente 0 porque n es 0. Entonces, prendiendo cualquier modo de las superrotaciones, vamos a tener cargas nulas. Y esto está relacionado con el hecho de que las cargas asociadas a superrotaciones describen conservaciones de momentos angulares. Y en este escenario físico en el que nos encontramos de dos agujeros negros que se aceleran en direcciones opuestas, el momento angular esperamos que sea 0. Así que es consistente con este resultado, digamos. Y bueno, y acá están los kappa para cada horizonte explícitamente calculados, que es lo que voy a usar después. Bueno, ahora sí, vamos a agarrar la carga T por S y vamos a evaluarla en el horizonte de eventos del agujero negro, es decir, en R+, que es equivalente a evaluarla en menos R-. Esto nos da este resultado, que utilizando la elección de C, tal que regularice el polo θ igual a 0, como dije al principio, nos da esta versión final. Ahora bien, yo dije que estábamos haciendo esta cuenta para la métrica de Ernst, ahora vamos a pasar a la symmetric cargada eléctricamente, es decir, que vamos a tomar el parámetro D igual a 0, y P lo vamos a llamar Q. Esta expresión entonces la podemos escribir así. ¿Por qué pasé a la symmetric cargada eléctricamente? Bueno, porque existe una relación que es la relación de Smart, es una relación termodinámica entre estas variables, que sabiendo que este producto es T por S, que esta expresión es el producto T por S, permite identificar entonces a la masa física, a la carga de masa, de energía del sistema, como el parámetro M por C, siendo C, recordemos, la elección del periodo de la coordenada phi. U también va a ser el parámetro Q chiquita por C, y el potencial eléctrico en el horizonte va a ser Q sobre R+. De esta forma podemos computar las magnitudes termodinámicas del problema. La temperatura la calculamos, bueno, a través de kappa. La masa y la carga eléctrica les acabo de mostrar que las pueden sacar, digamos, utilizando la relación de Smart termodinámica, y la entropía es fácilmente computable como el área sobre 4. Acá están las 4 magnitudes expresadas en función de R más y R menos, o lo que es lo mismo, en función de M y Q. Bueno, en principio lo que podemos ver, así a simple vista, es que si uno toma alfa igual a 0, uno recupera el resultado que esperaría, o sea, Reiner-Nordström. Ahí la carga eléctrica es Q chiquita, la masa es M chiquita, y las expresiones de temperatura y entropía son efectivamente las de Reiner-Nordström. Por otro lado, el tener M y T nos permite calcular el calor específico de esta solución, es decir, la derivada de M respecto de T. En particular, esto se puede hacer de diferentes ensambles, a través de diferentes ensambles estadísticos. En este caso, el caso más usual es considerar la variación del parámetro M chiquita. En ese caso, si uno varía M chiquita y considera el calor específico como dm dt, se obtiene que el calor específico es negativo, algo recurrente en los agujeros negros, en los horizontes de agujeros negros, que denota la inestabilidad termodinámica en los mismos por emisión de radiación cósmica. Ahora bien, uno también puede jugar y contemplar otros ensambles estadísticos, como por ejemplo, alfa estaba fijo, ¿no? Y alfa de alguna forma da cuenta de la fuerza que genera la cuerda que tira a ambos agujeros negros. Uno podría en principio, en vez de fijar alfa y mover m, fijar m y q y mover alfa de forma diabática, ir prendiendo a poco la aceleración, y eso está bueno porque, por ejemplo, la masa, en principio sería la masa m chiquita, y a medida que uno prende alfa, la masa empieza a depender, por ejemplo, de la carga eléctrica, y lo mismo sucede con la carga eléctrica, a medida que uno empieza a prender alfa, empieza a depender también de la masa. Eso.
Bueno, por otro lado, si uno, ya calculamos las cargas, la carga T por S, al menos en los horizontes de eventos del agujero negro. El otro horizonte que nos queda es el horizonte de aceleración. Este es el resultado que habíamos tenido, ¿no?, para la carga TS para un horizonte genérico. Vemos que si lo evaluamos en el horizonte de aceleración, es decir, R0 igual a 1 sobre alfa, este factor de acá se anula, y por lo tanto la carga diverge. Esto, que aparentaría ser un problema, de hecho no lo es, sino que tiene sentido, debido a que, recordemos que la entropía va como el área, y el área del horizonte de Rindler, es el área de la cuña, es infinita, porque de hecho es una subsuperficie no compacta. Entonces, tiene sentido, digamos, que la entropía diverja. Por eso se considera la carga, se la considera por unidad de área, y esto sí devuelve un resultado finito, que es este de acá. Bueno, dado que estamos dividiendo por el área, lo que nos queda es de alguna forma una temperatura. Y esta temperatura no es más que la temperatura Unruh. Pero ahora para un caso particular, porque estamos en un horizonte de aceleración, pero no estamos en Minkowski, estamos en la Symmetric, con dos agujeros negros, o con dos horizontes de agujeros negros presentes. Entonces, esta temperatura, de alguna forma, contempla a orden más bajo en alfa, la temperatura Unruh, pero agrega correcciones a órdenes superiores de alfa, que están vinculadas con la existencia de los horizontes de eventos del agujero negro. Bueno, como conclusión, entonces, se pudo demostrar efectivamente que la Symmetric exhibe este grupo de simetrías infinito-dimensionales en los horizontes. Hubo éxito en eso. Además, todas las cargas que mencioné, todas las magnitudes termodinámicas mencionadas acá, están en completo acuerdo con lo establecido por la literatura, así que dieron bien. Por otro lado, la métrica de Ernst tiene una particularidad que no mencioné en su momento, que es que el campo magnético externo que tiene se extiende a lo largo de un eje hasta el infinito. Y es una métrica que no es asintóticamente plana. Por lo tanto, si uno quisiera hacer un análisis de tipo BMS en la métrica de Ernst, uno no podría, porque no es Minkowski del infinito nulo. En cambio, como acabamos de mostrar acá, utilizando las simetrías asintóticas en el horizonte, no hay ninguna condición que se pida sobre el infinito nulo, y por lo tanto, la métrica de Ernst puede ser estudiada desde este punto de vista, lo cual muestra la benevolencia de las bondades de estas isometrías en el horizonte. Y por último, estuvo bueno el método que desarrollamos de definir la coordenada ρ, porque lo hicimos en general para cualquier horizonte. Esto nos permitió de una forma sistemática sacar cálculos y tomar límites. En vez de tomar 3 límites por separado, tomamos uno solo, y después simplemente lo que quedó fue evaluar cada horizonte por separado. Pero de alguna forma redujo el trabajo a un tercio del mismo. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Y entonces vamos a pasar a las preguntas de los jurados. Y al que tengo primero acá en el Zoom es a Rafael. Así que le paso la palabra a Rafael. Por favor, desmuteate. Podemos invitar a Jorge, que comience Jorge. Ok, bueno, entonces vamos a invitar a Jorge, que es el jurado de afuera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitarle a Luciano porque hizo una tarea extraordinaria de síntesis de esta tesis, y porque la tesis misma me ha sido muy grato leerla. Tengo algunas preguntas que probablemente son asuntos de detalle un poco técnicos, pero que me gustaría saber más bien su opinión. O sea, no me interesan las cuentas tanto como la opinión de Luciano respecto a esto. Por ejemplo, respecto a esta Symmetric que desarrollan en este trabajo, me gustaría saber si existe algo semejante con constante cosmológica. ¿Y qué cambios esenciales, cualitativos hay cuando uno considera constante cosmológica? Y si esta puede tener cualquier signo también. Bueno, justo esta pregunta que me hace Jorge, la discutimos hace poco con Andrés Anabalón en un Zoom, porque él está estudiando justamente symmetrics embebidas en anti-de Sitter,
donde asintóticamente, bueno, el universo no es plano. Y por lo que entendí de él, existe una discrepancia sobre el valor de la masa para estos agujeros negros en anti-de-Sitter. Y justamente el hecho de poder calcular las cargas en el nivel del horizonte, digamos, y no en el infinito nulo como sería con BMS, que acá no se puede hacer porque estamos en anti-de-Sitter, la verdad que es una cuenta que con esto nos interesaría tratar de hacer, porque de hecho es fácil de hacer, es replicar esto mismo, pero en la Symmetric, en anti-de-Sitter, y ver si en ese cálculo de cargas la masa es o no la que se espera, digamos, cuál es el valor de esa masa. Pero sí, en principio es una línea de trabajo que podría surgir a partir de esto. Por otro lado, tengo entendido que el hecho de contemplar symmetrics embebidas en anti-de-Sitter también tienen consecuencias termodinámicas, como que, por ejemplo, existe una línea de fase que si se pasa, digamos, el calor específico pasa a ser positivo. O sea, como que hay un juego entre distancias y parámetros termodinámicos que dictamina la estabilidad termodinámica de la solución. Eso también estaría muy interesante estudiarlo. Bueno, eso también pasa con agujeros negros, con constante cosmológica negativa, que el calor específico puede tener distintos signos, depende del tamaño o la masa del agujero negro. Claro. Claro, puede ser positiva en general para agujeros negros grandes, y es negativa cuando el agujero negro es de un tamaño menor. Respecto a la métrica, nuevamente, tú mencionas, por ejemplo, en la ecuación 44 o 43, donde defines la métrica, pero no mencionas mucho, no te detienes demasiado en el rango de las coordenadas. Y luego haces un cambio de coordenadas y dices, ahora vamos a restringirnos a un sector. Y restringe ¿Cuál de las geometrías que mencionas aquí es la que realmente uno consideraría físicamente que corresponde a un objeto físico? Porque me da la impresión de que esta geometría que está al comienzo, en la página 19 de tu tesis, tiene algunas singularidades de coordenadas, aparte de la singularidad x más y igual 0, que es el conforme. Hay otros puntos donde h o k o estas funciones se anulan, que también podrían corresponder a horizontes y cosas así. Por ejemplo, x igual a menos un medio m alfa o cosas así. Y eso no está en discutido. Entonces, esta geometría que comienzan discutiendo no es realmente la que vas a considerar al final, me da la impresión. ¿Es así? No, claro, vamos a restringir a una región donde la interpretación de agujero negro sea capaz más clara. O sea, yo recuerdo papers de Hawking, que él usa una expresión similar a esta symmetric, pero no idéntica. Yo la que usé es la de Hong-Giteos, Hawking usa otra diferente. Y aún así en esa expresión, donde las definiciones de las funciones f y g también cambian, aún así él se restringe siempre en la coordenada x a entre -1 y 1. No sé si eso está, o sea, creo que la restricción más importante es esa. En términos de I no tanto, porque I ya vimos que se la puede variar incluso más allá del radio. Pero X siempre la veo que se la define entre -1 y 1. La verdad que no estoy seguro, porque no sabría decirte qué pasa en las regiones exteriores, pero es algo que vi recurrentemente en todos los papers. La verdad, sinceramente, ni siquiera me lo cuestioné. Yeah. Bien. Respecto a la solución misma, la solución acelerada de estos agujeros negros, pareciera ser que hay una desconexión entre lo que un observador que ve un agujero negro, o sea, que ve estos agujeros negros desde afuera, en el sentido que posiblemente nunca pueda caerse uno de estos agujeros negros porque la aceleración de ellos es tan grande que uno no alcanza a acercarse a ellos. ¿Es eso correcto? Porque en el diagrama que tú hiciste aparecen esas cuñas de Rindler o algo así. Hay una zona, por lo menos, en la que cualquier observador nunca vuelve a tocarse con un agujero negro. O sea, la vida, el futuro de ningún observador se intersecta con el de un agujero negro. Claro, o sea, en la región tipo 1, que es la que Claro. está separada por el horizonte de aceleración, está totalmente desconectada causalmente de las cercanías del agujero negro, pero en la región 2, tengo entendido No. que un observador No, claro, en la podría. región estás Claro. condenado, ahí sí.
Claro. A ver, otra pregunta más adelante en la página 35 hay algunas cosas que te quería preguntar. Hay una relación que tú tienes entre en el agujero negro con carga magnética, en que aparece que tú pones la condición para que no haya, para que el déficit angular en ambos lados sea nulo, o algo así, o sea, sean iguales los déficits angulares y por lo tanto se pueda tener una condición más interesante. Esa ecuación, la ecuación que tú tienes ahí en la pantalla, es una ecuación de segundo grado para alfa, y si uno la resuelve sale que alfa es más menos es R más menos, independientemente de cuánto valga P o B. ¿Eso tiene algún significado en lo que tú estás tratando de hacer? Perdón, la cuenta yo no la hice, pero Es- vos decís que si vos podés despejar alfa de esa ecuación y te queda que no depende del producto P por B. sí, lo que pasa es que es una ecuación de segundo grado en que hay el alfa y todas estas cantidades están divididas, aparecen multiplicadas por A y B, pero la solución es muy sencilla, es una ecuación, bueno, una ecuación elemental. Esa solución no es necesariamente la condición que P por B sea mucho menor que 1, no requiere nada de eso. Y sale una expresión para alfa bastante compacta, digamos. ¿No tiene alguna consecuencia? Mm. No, es que la verdad que no calculamos esa solución, directamente pasamos al límite. Sí, Tendría que ver bien la expresión, pero si no depende de P por B, me parece raro que el límite sí dependa, ¿no? sí. Bueno, eh, Igual este resultado lo saqué de un paper de Astorino y de otros más, o sea, no es que ujú. solamente lo hice yo, sé que es así, digamos, pero tendría que verlo. Es que está tomado en el límite, sí, entiendo la cuenta. Una cosa más general, esa condición, por ejemplo, el caso que tú consideras cuando M igual a Q, que tiene cierta belleza, ¿no? Tiene una cierta simplicidad, es un caso extremo. Eh, ¿Es ese un estado BPS? ¿Sabes tú si es que existe una extensión supersimétrica en que estas soluciones puedan ser interpretadas como vacíos supersimétricos de la teoría? Eh, Desconozco sobre supersimetrías, no es Ya, algo ok. que aún no. No, no. Era por si tenías alguna idea que me No, pudiera no. conversar. Ahora, el hecho, finalmente, este hecho de que encuentran estas álgebras infinitodimensionales en el horizonte, Ujú. eh, ¿es algo genérico de los horizontes? Entonces, que en cualquier horizonte que uno encuentre, siempre va a haber un álgebra infinitodimensional para cualquier Parece- objeto exótico que uno encuentre. Parecería ser que sí, o sea, en realidad es algo que justamente quisimos demostrarlo Ajá, usando la Symmetric como ejemplo, ¿no? Pero claro. Gastón, por ejemplo, ya lo había hecho para De Sitter. Agarró De Ya. Sitter, el horizonte cosmológico de Sitter, y efectivamente también exhibe este grupo de isometría. Así que todo tiende a pensar de que parece ser que sí. Ujú. Es una buena conjetura, en todo caso. Está bien. Bueno, ¿Puedo hacer un comentario sobre lo de supersimetría? Si bien es cierto, por ejemplo, la symmetric en anti-de Sitter, en supergravity en anti-de Sitter, es un caso particular de Plebanski de Miansky, y Dietmar Klemm, un amigo común, tiene un paper de hace unos años en el cual muestra que de toda la familia de Miansky y Plebanski, de soluciones supersimétricas, no solo soluciones a supergravity, sino las que preservan la mitad de supersimetrías, claro. una de ellas es la symmetric, es un paper cosmological symmetric lo llaman, pero es la symmetric en anti-de Sitter. Es para unos ciertos parámetros, en particular que sea extremal, es una solución supersimétrica. Hay un paper de Dietmar sobre eso que no revisé nunca, pero que me acuerdo que está por ahí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Eso. Bueno, muchas gracias, Jorge. Entonces ahora pasamos, voy a ir con el Zoom, con Rafael. ¿Está bien? ¿Aprobado? Está bien, sí. Muy bien. Bueno, yo también quiero felicitar a Luciano, me pareció una tesis muy bien escrita, la exposición fue excelente
abarca mucho más temas de los que se podrían pretender para una tesis de licenciatura, por cierto. Así que felicitaciones. El comentario que yo quería hacer tiene que ver con lo que acaba de decir Gastón, porque en realidad yo iba a decir precisamente que esta Symmetric es un caso particular de un ansatz más general, que es el de Plebanski-Demiansky, y que en ese ansatz hay espacio para poner el momento angular de los agujeros negros y la constante cosmológica. Es decir, está preparado para incluir esos parámetros, no solo la aceleración de los agujeros negros. Por lo tanto, la pregunta iba a si ustedes están considerando incluir rotación, y esto tiene que ver también con algo que dijiste al final de la exposición sobre las superrotaciones. Es decir, se puede incluir la rotación de estas soluciones tomando ese ansatz más general. No sé si lo están considerando para un futuro. No, rotaciones no. Sí, lo que estaremos considerando es anti-de Sitter. Las rotaciones no, primero porque la expresión es mucho más difícil, o sea, encontrar el cambio de coordenadas analíticamente es mucho más complicado. Ya queriendo lidiar, por ejemplo, con algo tan simple como Kerr, uno ya encuentra un montón de dificultades a la hora de definir coordenadas de funciones de borde. Entonces siempre el caso de rotación siempre implica problemas extra analíticos. Pero sí estoy casi convencido de que considerando una simétrica en medida anti-de Sitter, la cuenta sería muy fácil y se podría replicar en base a esta, se la podría generalizar muy fácilmente y en base a eso extraer resultados más generales aún. Bien. Bueno, por mi parte es todo. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces pasamos a Alan, por favor. Luciano, bueno, yo concuerdo completamente con Rafael y con Jorge. La tesis estaba muy bien escrita, muy clara, y la presentación fue todavía más clara. Así que te felicito, muy bueno el trabajo. Y sí. mis comentarios ahora van a ser un poco una duda que tengo, y después comentarios generales, porque, digamos, a lo que respecta de la tesis y la presentación para mi caso. Entonces, primero, déjame consultarte una cosa que no me quedó clara, que justo tiene relación con la slide que está en pantalla, que tiene que ver con el límite de campo magnético débil. Cuando vas a la métrica, si puedo decir, aparece el campo magnético externo, ¿no? Claro, el campo magnético externo está en el factor lambda. Sí. ¿Qué pasa ahí con el LAMU? Que tiene el B dividiendo. O sea, cuando lo pasaste, me quedé con esa duda. ¿Qué pasa ahí con el B que está dividiendo cuando lo pones chiquito? Ah, sí. ¿Qué pasa ahí? Mira, la verdad es que para pasar, hay otra solución que no puse acá en esta tesis, que es este caso sin aceleración, ¿no? Que sería un monopolo magnético inmerso en un universo magnético, pero sin acelerar, sin cuerda magnética. De hecho, ahí surge una cuerda justamente porque naturalmente tendría que acelerarse, y como no lo hace, hay una cuerda que lo sostiene. Esa solución presenta el mismo potencial que esta, pero, bueno, no lo tengo acá, ustedes tengo acá para mostrarlo, pero difieren una de otra menos de una constante de fijado de gauge. Esa constante, cuando uno fija el gauge a través de esa constante, ese parámetro 1 sobre beta lo está sumando en la constante. O sea que el límite se puede tomar, el límite de igual a 0 se puede tomar, es justamente esta solución que estoy... No, perdón, no es esta solución que estoy diciendo, pero digo, se puede tomar, pero en esa solución se ve mucho más claro que en esta. Acá yo saqué este potencial, que lo saqué de un paper, que está menos de una constante de gauge respecto al exterior. O sea, si te entiendo bien, lo que me decís es que básicamente, si bien ahí parecería que hay una patología, simplemente se puede redefinir con una función de gauge. Claro, exactamente eso. Tengo una forma prosaica de explicarlo, pero no sé si me van a pegar, como estamos lejos todos. Alan no me puede pegar. Alan me pegaría si fuera así. Pero fíjate el potencial. Cuando B tiende a 0, es cierto lo que decís vos. Hay una patología con el 1 sobre B, que cuando tiende a 0, pero como B es constante, es un gauge el término que está a 0, porque le podés cargar siempre una constante. Imagínate que yo le sumo a esta solución, le sumo un desigualado más 2 sobre B. Es un cambio de gauge y ese es regular. Entonces en realidad es una patología que es propia del gauge y no de la solución física. Claro, eso quise decir. Sí, hay una cuestión técnica ahí que quizás no vale la pena discutir acá, que es que el angulito ese phi no está definido en todo el círculo, en realidad. Entonces no es una forma
exacta realmente lo que tenés ahí. O sea, pero bueno, ese es un detalle de última, que seguramente poniendo otro parche ahí se lo solucionamos. Así que no vale la pena detenerse en eso, pero está bien, entiendo perfectamente la respuesta. ¿Qué más te quería comentar? Respecto de el caso este de que se te va la singularidad. Esto es un comentario nada más. Hay un paper del 2000 aproximadamente de Maldacena y Maus que se llama Desingularization by Rotation, en el que justamente también está conectado con lo que comentaba Jorge, que es en un caso supersimétrico. Pero más allá de que sea un caso supersimétrico, el punto es que agregando rotación a una solución de la teoría, sacás la singularidad cónica. Parecía que acá tenés lo mismo, pero con un procedimiento análogo, que es agregando un campo magnético y la carga monopolar magnética. También Claro. se compensan en un fine-tuning. Y justo es un Claro. caso supersimétrico también. Entonces me hizo recordar, Jorge, a eso, y quizás si siguen con esto, quizás una lección futura interesante sería poder comparar con este paper de Maldacena y Maus en un contexto supersimétrico. Supongo que es con constante cosmológica, pero eso no recuerdo bien. Eso habría que checar. O sea, como sea, la constante cosmológica la pueden agregar sin tanta complicación ustedes, así que me parece que valdría la pena. Esto de sacar una singularidad agregando ciertas cargas conservadas, o sea, una rotación o una carga monopolar, me parece que está interesante. Y tiene que ver, me parece, con cuestiones de estados de PS en teoría supersimétrica. Bueno, pero ese es un comentario nomás. Y otro comentario respecto de lo que mencionaba Jorge, es que quizás algo que ustedes están viendo, esto de si es universal este comportamiento cerca de los horizontes, sobre las simetrías asintóticas en los horizontes, que quizás lo que pasa es que las simetrías son universales, pero después hay que ver, bueno, esto bastante saben también, igual que yo, pero hay que ver qué pasa con la teoría en sí que estás considerando, porque ahí las cargas sí dependen de la teoría. Entonces, si bien todas las simetrías pueden ser iguales acerca de un horizonte, quizás después, cuando ves las cargas conservadas asociadas a tal teoría, se comporta de manera distinta dependiendo de qué teoría estés considerando. Claro. Habrá que ver en cuánto se mantiene esa universalidad en el espacio de teorías que nos interesa. Y bueno, creo que no tengo ningún comentario más. Bueno, muchas gracias, Alan. Luciano, entonces no sé si querés hacer algún agradecimiento, y si no, te pasamos a Bueno, la en sala. principio agradecerle a los jurados que vinieron a leer mi tesis. Y bueno, a Gastón, que fue un excelente director, la verdad que no puedo decir nada, increíble. Y bueno, y toda la gente que me acompañó en este tiempo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, le vamos a pedir a Liz que por favor pase a Luciano a la sala de espera y termine la transmisión.